contenido de este podcast es de carácter informativo y educativo. Toda temática abordada no hace referencia a ningún paciente, persona o caso en particular. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas o con eventos reales es pura coincidencia. Todo lo conversado en este podcast no reemplaza un espacio terapéutico. Bienvenidos a la sesión de Punto de Acuerdo. Tengo el agrado de presentar a las profesionales de este equipo, la licenciada Macarena Canizaro. Hola a todos, ¿cómo andan? Y la licenciada Sofía Gagliardi. Hola a todos del otro lado. Como siempre, la mayoría eligió este tema y lo pensamos al podcast como tu acompañante de bolsillo. Diría tu podcast de bolsillo, que te va a servir para tener todas las señales necesarias. Si sabes de alguien que esté pasando por un momento similar, compartilo porque está armado por 3 psicólogos dispuestos a ayudar. Es un lugar seguro, sentirte escuchado aunque no te escuchemos, que podamos ponerle voz y palabras a lo que hoy quizás todavía no lo tiene o no lo entendés. Desde este instante no estás solo porque nuestra idea es acompañarte hasta la puerta de tu primera consulta o siguiente consulta terapéutica. Me sumo, Mati, porque es lo que queremos transmitir en este espacio pensado por 3 profesionales. Y ojalá se note del otro lado el amor y la dedicación que le ponemos a cada sesión desde el armado y la responsabilidad con la que intentamos tratar cada tema. De hecho, eso nos llevó a hablar del tema, entendiendo que puede ser sensible para el que escucha y puede quizás sentirse identificado, pero la idea es darle herramientas al que está del otro lado escuchando. Claro, como dice Sofi, sabemos que es fuerte y movilizante. Este tema se nos ocurrió teniendo en cuenta lo que sucedió con los participantes del famoso programa de parejas, donde hubo una denuncia por violencia de género. Lo impactante es la forma en que la sociedad tiene de naturalizar e idealizar este tipo de amor. Tengamos en cuenta que aparecieron muchas señales previas que no fueron vistas y a mi parecer el programa tampoco accionó sobre eso, ya sea advirtiendo o cuidando a la participante. Sí, y entonces, si es un tema que se escuchó mucho, que apareció en la televisión y se nombró constantemente, vamos a arrancar y tratar de explicar qué es narcisismo, pero sin que quede en un contexto vacío al oírlo. Arranquemos entonces por lo básico. Maca, vos traías un fragmento del libro Tú no eres el problema de Elizabeth Clapés. Me parece un buen punto de partida. Sí, realmente, Mati, se me ocurrió porque muchas veces nos cuesta ponerle nombre a lo que vivimos. Por lo tanto, el libro de Tú no eres el problema de Elizabeth Clapés plantea lo siguiente. ¿Cómo vamos a llamar psicópata o narcisista a la persona que nos crió? ¿Cómo vamos a ponerle ese nombre al amor de nuestra vida o a un compañero de trabajo? Suena mucho mejor decir es tóxico, está mal de la cabeza o es una mala persona, pero la realidad es que en muchas ocasiones se trata de eso que tanto nos cuesta afirmar en voz alta. Es una persona narcisista. Es un gran comienzo, porque apunta directamente a la raíz de la complejidad que tiene una relación de esta coyuntura. Sí, y la idea es hablar con claridad de un tema que es importante, pero sin perder de vista que puede sensibilizar para aquel que lo escucha. Por eso vamos a empezar tratando de entender qué es una persona narcisista. ¿Qué te parece, Maca? Claramente. A ver, para tener en cuenta, el narcisista es una persona que podés encontrar en cualquier momento de tu vida. Pueden ser jefes, compañeros de trabajo, amistades o incluso dentro de la familia, Sofía. A ver, les propongo que lo vayamos pensando juntos, ¿sí? Si tuviéramos que explicar este concepto, podríamos partir de una definición simple para que nos funcione como base y poco a poco poder profundizar sobre los rasgos más patológicos, severos o complejos. Bueno, de ser así, podríamos decir entonces que la personalidad narcisista es la forma que tienen estas personas para relacionarse consigo mismo y con los demás. Y no hay una cuestión de género de por medio. Exacto. Y el narcisista, además, y siendo esto clave, muestra una falta de empatía. Es incapaz de reconocer y experimentar los sentimientos de los demás. Él cree que sus problemas son únicos y que solo pueden comprenderlos otras personas especiales. Y por eso es que sus vínculos no pasan desapercibidos, porque son especiales.
Es decir, buscan la fusión con la otra persona. Se presentan como el compañero perfecto, colmado de atenciones, adaptándose a las expectativas del otro, haciéndote creer y sentir que es tu alma gemela. Otra característica importante es que son explotadores en las relaciones interpersonales. Se aprovechan de los otros, pero para lograr sus propios fines. Tienen una apariencia simpática y encantadora. Incluso es lo que resaltan las personas que se vinculan con ellos. Tengan en cuenta que estas personas carecen de una verdadera sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, no sienten culpa por el daño que causan. Desde el psicoanálisis, el narcisismo se entiende como un punto central en la constitución del psiquismo de una persona. Freud plantea 2 etapas del narcisismo en el desarrollo psíquico, pero en los casos patológicos esa segunda etapa no termina de desarrollarse y queda en una etapa primaria, es decir, el narcisista queda en una imagen idealizada de sí mismo para no enfrentarse con una realidad completa. No tienen una identidad estable por esto, ¿no? Y dependen entonces de máximas manifestaciones de atención para sostener su propia imagen. No buscan cualquier tipo de atención que puedan darles, sino la atención amorosa. Por eso, como dice Mati, el narcisista se plantea como el compañero ideal. Te inunda de atenciones, se adapta perfectamente a lo que necesitas. Y esto es lo que se llama love bombing. Uy, me encantó esa palabra. Está buena esa palabra. Y además la tomo porque se escucha mucho en las redes, pero tal vez entenderlo no es tan fácil. Sí. Claro, a ver, Sofi, es clave para generar un apego intenso desde el principio. Una vez que logra el vínculo, empieza a ejercer control de una manera muy sutil, manipulando y moldeando al otro según sus necesidades. Entonces, son personas que se consideran especiales, excepcionales y esperan todo el tiempo la admiración y la sumisión de los demás, buscando ser únicos. Ahora, yo me escucho mientras voy hablando y también pienso que todos tenemos la necesidad de sentirnos especiales para un otro, ¿o no? ¿No lo piensan ustedes? Uh-huh, Sí, es que ahí das con la clave. Pero para diferenciarlo bien, el narcisista necesita reconfirmar ese lugar de especial. Uno no necesita todo el tiempo que le refuercen el lugar de especial que tiene para el otro. Él comúnmente cree y siente que lo merece. Suele recurrir a la exhibición de símbolos fálicos, que serían dinero, poder, moto, ruido, auto, logros, lujo, acceso, contacto. Estos elementos funcionan como un intento de demostrar el valor especial ante los demás para obtener lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el reconocimiento y las miradas. Se propone como un objeto digno de amor, esperando ser elegido y validado. Y siempre alguien toca el anzuelo. Claro, pero lo que al principio empieza como una relación ideal, con el tiempo se convierte en manipulación. Suelen aprovecharse también de los recursos emocionales, económicos o profesionales de la otra persona. Y cuando ya no pueden aprovecharse más, desaparecen sin culpa. Uy, es un montón. Sí, claro. Es un montón toda esta información. Sí. Vamos de a poco. Sí, y esperamos también que nos vayan siguiendo del otro lado. Ahora, también pienso, una persona que es narcisista, ¿puede cambiar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo creo que una persona narcisista no cambia por sí solo. Y las veces que se acerca a un espacio terapéutico es por un pedido de un otro. Pareja, familia, trabajo. Si me lo pongo a pensar así como a simple vista, podría decir que hay distintas variaciones dentro del trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, hoy en día hay programas de abordaje a personas con conductas violentas que se trabaja desde el aprendizaje social. Pero llegan a estos espacios de una forma judicial, es decir, denuncias perimetrales, denuncias judiciales. Claro, Ujú. sí. Bueno, todo esto tiene relación con lo que venimos explicando. Y la verdad tiene sentido porque la persona narcisista no tiene un registro de sí mismo ni de las consecuencias que genera en el vínculo con el otro. Quienes se vinculan con ellos comprenden su dolor y quieren ayudarlos. Ahora,
¿Está mal querer ayudar a otro? No. Y más si es alguien a quien querés. Pero ese otro que recibe la ayuda nos tiene que devolver algo. No indiferencia, maltrato o alguien sin registro. Claro, Sofi, incluso tuve una paciente que entre risas me decía, me creí su centro de rehabilitación porque pensaba que podía cambiarlo. Uf, qué fuerte esa frase. Sí, realmente sí. Sí, es fuerte y me imagino también quien se siente así. Lo que pasa que también el tipo de narcisismo que estamos definiendo no tiene posibilidades de modificar su personalidad porque no cree que algo funcione mal en él. Claro. El problema lo tiene el otro siempre. Ahora, en casos menos complejos, sí llegan a la consulta personas con un ego muy alto, casi ya dispuestos a reflexionar sobre sus conductas. Entonces, esto es mucho más fácil poder trabajar y además es muy notorio en terapias de pareja. Sí, Mati, esto que decís me parece perfecto. Pero hay personas que se vinculan con Sí. narcisistas. Obvio. A ver, ¿qué Desgraciadamente. pasa ahí? ¿Por qué llegan ahí o por qué siguen eligiendo estas relaciones? A ver, es que tengamos en cuenta que el narcisista encaja perfectamente con personas que tienen una empatía extrema, principalmente por ayudar o comprender el dolor del otro. Una paciente una vez me dijo, creía que conmigo podía dejar de sufrir o podía conocer el amor real. Mientras tanto, el narcisista responde del otro lado, la otra pieza del rompecabezas, diciendo, yo quiero a alguien que se adapte a mis necesidades y que me refleje lo que quiero ver. A ver, respondiendo a la pregunta que vos te hiciste, Sofi, creo que el problema es que las personas con empatía extrema no solo comprenden las emociones del otro, además tienen la tendencia a priorizar las necesidades ajenas por sobre las propias. Esto las hace especialmente sensibles al dolor de los demás, llevándolas a justificar actitudes muy dañinas con la creencia de todos tenemos heridas o nadie es perfecto. Y acá traigo a la psicóloga Patricia Faur, que los describe como vínculos adictivos, es decir, este tipo de relaciones. La persona no solo se siente emocionalmente atada al otro, sino que desarrolla una especie de dependencia donde confunde amor con necesidad. Es decir, en lugar de ver la relación como un espacio de bienestar mutuo, siente que su misión es salvar al otro, ayudándolo a sanar o lograr que cambie. Quiero aclarar que el conflicto del narcisismo no tiene género, pero por la sociedad en la que vivimos los hombres suelen tener más rasgos como los que mencionamos y las mujeres suelen ser más condescendientes y sufrir por ello. Por eso me tomo el tiempo de rescatar partes del texto tan famoso de Mujeres que aman demasiado, y el amar demasiado lo podemos interpretar como un deseo desmedido de ser reconocido por el amor del otro, o sea, en este caso la pareja, ¿no? Donde la mujer busca llenar un vacío emocional a través del amor hacia alguien que no puede satisfacer sus necesidades afectivas. Este tipo de relación utiliza el amor como instrumento para llenar el vacío y la falta. El miedo de revivir esa angustia primaria de ser rechazado o rechazada o de ser amado puede llevar a la persona a realizar esfuerzos extremos para evitar la separación o el distanciamiento. La pregunta que ustedes ya venían respondiendo. Sí, esta de si está mal Esa, ayudar a quien queremos. sí, esa misma. Yo diría, siempre y cuando no esté uno queriendo llenar un vacío interno en una relación que no da, sino que quita. Bueno, yo creo que fueron buenas respuestas para esta Sí. pregunta, pero también para que vayamos teniendo en cuenta, están apareciendo conceptos muy importantes. Bien. Dependencia emocional, vulnerabilidad, empatía extrema, que lo mencionó Maca, love bombing, manipulación. Bien, venís anotando, Sofi, por lo que veo. Y sí, o sea, hay que resaltarlos, sobre todo para que la audiencia tampoco los pierda. Yo los traigo acá. Sí, y con ese repaso, Sofi, me quedo con el que acabas de decir de vulnerabilidad emocional, que les suele ser una característica que nosotros notamos en los espacios terapéuticos, en las personas que se vinculan con un narcisista, y se puede traducir de esta manera. Si lo ayudo y lo sostengo, me va a necesitar y por ende no me va a dejar. Esto es lo que nosotros llamamos codependencia emocional. La necesidad profunda de sentirme útil y validado a través del otro.
Mientras que la persona codependiente busca sentirse necesaria, el narcisista, en cambio, se alimenta de esa entrega emocional. A ver, es una dinámica donde uno da todo y el otro solo toma, generando un ciclo de desgaste y desequilibrio emocional. Eso que decís, Maca, me parece que es la clave Sí, sin dudas. para que la gente comprenda por qué en una pareja que se lastima, que sufre de violencia, que se trata mal, continúan estando juntos. Son una necesidad exagerada de dar y una necesidad exagerada de recibir. Es un ciclo adictivo. Literalmente. Los agujeros personales no pueden ser llenados con personas, sino elaborados en una buena terapia. Claro, por eso una persona narcisista no se complementa con vos en la pareja, sino que se fusiona. Bueno, Maca, otro término más Sí. traes, el de fusión, Sí, ¿sí? sí. También lo tomo, lo resaltemos para que no se escape. Sí. Ok, voy a explicar un poco. Para que esta fusión se forme, se usa engaño y manipulación, con el fin de absorber todo lo que necesita. Por eso, un profesor de la diplomatura nos decía, los narcisistas eligen a su víctima, logrando derrumbar la autoestima de la persona que tienen al lado. Sí, tal cual. Ya pasado el tiempo consigue mostrar y deteriorar al otro, pero, o sea, cuando ya están enganchados en el vínculo, pero es re común que al principio el vínculo sea muy intenso de los dos lados. Por ejemplo, haber sentido una conexión única, el famoso me voló la cabeza. Esto genera un ciclo en el que el amor se convierte en un desafío de sensaciones muy fuertes. El deseo de estar en pareja no es simplemente encontrar a la persona adecuada, parece ser no, sino que es encontrar una manera de llenar ese vacío existencial y emocional que sienten. Sí, me haces acordar a una paciente que decía, los hombres estables me aburren porque no me dan adrenalina. Ahí está. Bueno, a ver, espero que nos sigan al ritmo, pero me gustaría traer a la sesión una pregunta que nos trae la audiencia. ¿Cuáles son las primeras alertas o signos para detectar a un narcisista? Me parece, la verdad, una muy buena pregunta. Sí. Ahora, ¿quién se anima a tomar la posta para poder responderla? A ver, yo me animo, pero con una contrapregunta que estaría bueno responder antes. A ver. ¿Cómo diferenciamos un amor sano de uno idealizado? Bueno, esta pregunta está increíble y ahí sí me animo yo a tomar la posta. A ver, un amor real reconoce lo humano del otro, con sus defectos, limitaciones. No idealiza, sino que acepta. En cambio, un amor idílico es ese que creemos que nos va a completar, que va a sanar nuestras heridas o darnos lo que siempre buscamos. Sí, en la terapia cognitiva se trabaja muchísimo esto porque el amor idílico muchas veces viene de creencias irracionales. Si alguien me ama de verdad, debe saber lo que yo necesito sin que lo pida. Si yo tengo que poner límites, entonces eso no es amor verdadero. Bueno, esas son ideas que nos hacen más vulnerables a la manipulación. Tal cual, Sofía. O sea, el psicoanálisis podría pensar que el amor idílico es una ilusión. Por ende, es llenar una falta propia con el otro. Quizás no nos damos cuenta que algo nos falta y podemos idealizar así a una pareja como una forma de solucionarlo. Y los narcisistas también se alimentan de esto, ¿no? O sea, nos vende la idea de que nos van a dar lo que siempre soñamos, pero en realidad solo buscan ser el centro de nuestra vida. Bueno, lo decía Walter Rizzo en Amar o Depender, el amor no es sacrificio, es elección. Cuando el amor se vuelve sufrimiento constante, hay que preguntarse si seguimos ahí por amor o por miedo a estar solos. Habiendo hecho esta comparación y diferenciación entre amor sano y uno idealizado, ahora sí podemos responder la pregunta del oyente sobre rasgos narcisistas. Bien, también les propongo que lo armemos entre todos, pero si yo tuviera que responder esta pregunta, creo que podría ser útil hablar de señales conductuales. La llamaría así. ¿Qué quiero decir? Podemos nombrar pequeñas conductas que a veces son sutiles, pero que tienen que servir de alarma y hay que prestarles mucha atención. Claro, las famosas red flags o banderas Tal rojas, cual. ¿no? Exacto. Vamos a empezar. Por ejemplo, es frecuente que el narcisista ponga de manifiesto su sensación de tener derecho. Suele tener un aspecto muy atractivo, de extremo cuidado, prestarle muchísima atención al peinado, a la ropa, su estado físico. Lo que pasa acá es que hay una preocupación excesiva por ese aspecto y el bienestar personal,
mostrándola ya sea en conductas verbales o también no verbales. O sea, Sofi, podríamos verlo en personas que tienen una mirada excesiva y superficial de su aspecto físico o mismo buscando que su entorno sea perfecto. Tal cual. Mucho Instagram, mucha selfie, mucho gym, mucha atención a los likes. Bueno, modelos socialmente aceptados que camuflan lo que estamos hablando, ¿no? Bien, eso por un lado. Es como que suelen sentirse también muy cómodos hablando de sí mismos, a veces hasta un extremo de autoexaltación constante. Siempre se trata de ellos y obvio que en su discurso es hablar y resaltar sus talentos, sus logros, conexiones, posesiones materiales, pero así como hablan todo el tiempo de ellos, ¿qué pasa cuando aparece el otro? Solamente es para señalar los defectos de los demás. Aparece la tendencia del narcisista a idealizar o desvalorizar a los demás. Es que sigue señalar la falta del otro. O Tal sea, cual. esto es re notorio también en padres con sus hijos. O sea, alejándonos un poco de pensarlo todo de la pareja. Bien. Otra señal es que no son personas solitarias, al contrario, tienen un amplio círculo de conocidos, pero le faltan relaciones estables y duraderas. El narcisista sabe bien lo que busca en un compañero o en una compañera y enseguida pierde el interés en alguien que no satisface todos estos requisitos del aspecto, la personalidad y la posición. Si elige a alguien por esa condición, tiene que ser especial. Lo que le pasa después es que no le gusta que a esa persona se le preste más Total. atención que a él. Por eso las relaciones narcisistas están cargadas de agresividad. O sea, sería como una tensión entre la idealización, querer ser esa imagen completa y poderosa, y la agresividad, rechazo hacia todo aquello que pone en cuestión esto. O sea, esa tensión se traduce en fenómenos como celos, rivalidad o hasta competitividad. Que sí, que es esto que se empieza a ver. Sí. Se mueven muy bien al frente del otro. De hecho, son personas que causan una muy buena primera impresión, ¿sí? Son agradables, favorable, es como lo ve el otro. Pero es cuando el vínculo se sostiene que empiezan estos roces y todo lo que vos decías, Mati. Claro, a ver, para que puedan tenerlo en cuenta y tenerlo más claro, podemos decir que la personalidad narcisista tiene dos caras. Una pública, donde se muestra muy sociable, muy agradable, encantador, esto que decía Sofi, pero también aparece la otra cara, que es la que planteaba Mati, donde se pueden ver fríos, distantes, agresivos, manipuladores. Bien, los narcisistas esperan también un trato amable, pero ¿qué pasa? No lo retribuyen. No. Si me relaciono con vos es para mi propia conveniencia. A mí me tenés que servir. Ahora, si retribuyen ese favor, más que hacerlo pensando en el otro, es para llamar la atención, de nuevo, porque a ellos le conviene. Por eso los otros describen sus relaciones con el narcisista como de amor y odio. Sí. O sea, sienten el encanto y al mismo tiempo se sienten explotados del modo. Sí, el narcisista se ofende con quien pretende pedirle que le rinda cuentas por esa conducta explotadora y egocéntrica. De nuevo, el no registro que hablábamos antes. Aparece también explosiones de mal humor, estallidos verbales, maltrato emocional, físico o sexual, porque lo que le preocupa es su felicidad y su bienestar. ¿Sabes que a mí siempre se me vienen frases de pacientes Sí, y acá tal cual. aparece la voz de una paciente diciendo: cuando le pedí que cuide a nuestro hijo porque yo estaba enferma, me dijo que le pague porque él estaba perdiendo su tiempo. El gran problema es que cuando la víctima se encuentra con este tipo de frases, la cabeza tiende a justificarlo porque parece muy impactante. A ver, sin ir más lejos, las personas de su entorno se sorprenden con frecuencia viéndose obligadas a explicar conceptos tan sencillos como respeto, empatía, sinceridad, honestidad, fidelidad, lealtad. Bueno, y podemos seguir con más valores. Sí, a ver, creo que entonces podemos decir que ya pudimos responder la pregunta del oyente. Sí. Ojalá les haya servido y le esté sirviendo también a otro. Pero bien, por el momento entonces tenemos la definición de narcisismo, hablamos de los rasgos de quien se vincula con este tipo de personas y también mencionamos las posibles alertas que podría colaborar para poder visualizar rasgos narcisistas. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo es el ciclo de un vínculo con un narcisista? A ver, Mati, para entenderlo mejor vamos a traer imaginariamente la historia de Laura y Martín, dos nombres ficticios,
que muestran las etapas que caracterizan el ciclo de un vínculo narcisista. Laura conoció a Martín en un evento social. Desde el primer momento él se mostró atento, detallista, halagador, y ella lo sintió de una manera muy única. En pocos días le enviaba mensajes constantes, le dedicaba largas llamadas y le hacía sentir como la persona más especial del mundo. Bueno, eso ya es lo que venimos hablando sobre idealización. En esta fase el narcisista proyecta una imagen perfecta de sí mismo y de la relación, lo que hace que la otra persona se enganche rápidamente. Recordarán la escena del lobo disfrazado de la abuela con Caperucita. Bueno, justamente, es una trampa porque la víctima no está conociendo, en esto que estábamos hablando con respecto a Martín y Laura, no está conociendo al verdadero Martín, sino a una versión cuidadosamente construida para atraparla. Exacto, esta primera etapa es la que dijimos antes, love bombing. Es una fase de bombardeo amoroso, donde el narcisista idealiza a la otra persona, haciéndola sentir única y especial. Le dice frases como: nunca me sentí así, nunca sentí esto por nadie, sos la mujer de mi vida, y le promete un futuro juntos. El love bombing es extremadamente poderoso. La persona que lo recibe experimenta un subidón emocional, como una especie de enganche químico que genera una sensación de seguridad y pertenencia. Esto es como un anzuelo perfecto para personas con una historia de carencias emocionales o incluso baja autoestima, porque el narcisista se convierte en todo lo que la víctima quiere o necesita, pero en realidad esto es solo una estrategia. Después de un tiempo empieza a actuar de forma más extraña. A veces puede desaparecer sin explicación y volver como si nada, que esto es lo que se llama refuerzo intermitente, ¿sí? Y es muy adictivo. Si la relación fuera mala desde el principio, la víctima solo podría salir fácilmente. Pero estos altibajos generan una sensación de, bueno, si quizás hago algo diferente, claro, todo va a ser como antes. Claro. Es que ahí está el punto. Y quiero hacer una pausa ya mismo. Sí. Para todo aquel que esté oyendo, esta es la puerta exacta para salir del vínculo. Es el momento ideal definitivamente. Sí. Exacto. En la Diplo se decía: raja de ahí, Sí, y perdón por la expresión, Sí. pero es literal lo que dice Sí, Marta. raja. Y encima, esta confusión se profundiza cuando la víctima intenta defenderse y el narcisista recurre al famoso gaslighting. Es decir, decirle cosas como: estás exagerando, sos demasiado sensible. Así la persona empieza a dudar de su propia percepción de la realidad, y eso es lo más peligroso, porque el gaslighting mina completamente la confianza de uno mismo. La persona empieza a cuestionarse si realmente está exagerando, si realmente la realidad que está viendo es real o está viendo cosas que no hay. Y cuando la víctima intenta hablar sobre lo que siente, el narcisista usa esta famosa ley de hielo, es decir, te ignoro por completo hasta que esta persona termina pidiendo perdón, aunque no haya hecho nada malo. Es que un narcisista no enamora, sino que seduce y captura. La víctima busca desesperadamente en tratar de reparar o modificar. Si cambio, si me esfuerzo mejor, más, si hago lo correcto, quizás vuelva a tratarme como al principio. Pero esa validación nunca termina de llegar porque el narcisista no busca el equilibrio, sino busca tu control. Claro, y encima no es que solo la castiga, sino que utiliza otro mecanismo de manipulación que es la triangulación. Es decir, la compara con exnovias u otras mujeres. Che, pero pará, mi ex nunca me cuestionaba tanto. Bueno, y para el que lo recibe, va sintiendo y se va generando inseguridad y también baja autoestima. Es decir, la víctima empieza a pensar que tiene que esforzarse más para estar a la altura, lo que refuerza la dependencia emocional. Sí, y además, este vínculo avanza y la víctima suele ignorar o negar las devoluciones del entorno que le trata de advertir lo que es notorio para el resto. Entonces la víctima empieza a aislarse porque cada vez naturaliza más la violencia como parte del vínculo. Sí, y en este punto, cuando la víctima se da cuenta y quiere tomar distancia, ahí es donde el narcisista aplica lo que es la fase final, que es el hoovering o táctica de aspiradora, que es cuando reaparece con promesas de cambio, demostraciones de amor extremo y declaraciones tipo: voy a cambiar, no puedo vivir sin vos, por vos voy a ir a terapia.
Bueno, la realidad es que acá no hay un cambio genuino. No hay ¿sí? un cambio. El juvenil es solamente un mecanismo de manipulación para mantener controlada a la víctima. Sí. Sí, y esto es lo que hace tan difícil salir de una relación con un narcisista. Porque cada vez que la víctima intenta alejarse, el narcisista encuentra la manera de traerla de vuelta, ya sea con amor o con culpa. Sí, y de hecho cuando ve que está perdiendo el control, usa el descarte, la comparación o el rechazo. O sea, de repente publica fotos con otra persona, muestra en redes que sigue adelante y hace que la víctima se cuestione si el problema realmente era ella. Claro, y en ese momento, cuando muchas personas quedan atrapadas en esta gran pregunta de si realmente fui yo la que arruiné todo. Bueno, eso es lo que realmente el narcisista quiere. Que la víctima sienta que todo fue culpa suya y que en el fondo me estás perdiendo a mí, que soy algo re valioso. Claro. Bueno, con esto que decimos queda clarísimo la dificultad y las veces que ingresa la víctima al ciclo de violencia y manipulación que tiene este tipo de relaciones, ¿o no? Sí, por eso lo traemos acá y lo traemos con este ejemplo, para que se entiendan estas fases, para que se reconozcan y para que se pueda salir de ella lo antes posible y que no se repita una y otra vez este ciclo. Bien. Ponele que después de todo este lío que hablamos, alguien que nos está escuchando en este instante se da cuenta que está en un vínculo con un narcisista. ¿Qué le podemos brindar para poder salir con urgencia de ahí? Bueno, lo primero es reconocer que el problema no sos vos. Y de verdad, lo menciono porque muchas veces la víctima que está en relaciones de este estilo lo siente. Y eso la limita para buscar herramientas o pedir ayuda. Y también hay que tener en cuenta que de parte de la sociedad estos temas se tratan con frases como, bueno, era obvio, ¿cómo no te diste cuenta? Y eso también dificulta que la víctima, que encima ya se siente culpable, pueda buscar ayuda. Sí. El narcisista te va a hacer dudar de tu percepción, con todo lo que mencionamos, con estas frases, y te hace sentir culpable. Entonces, un primer paso es poder escribir, registrar lo que estás viviendo para poder verlo con más claridad. Sí, y teniendo en cuenta lo que estás diciendo, Sofi, como el narcisista te va a hacer dudar de tu percepción, también está bueno poder marcar límites firmes, porque esta persona va a intentar de cruzarlos constantemente usando la manipulación. Por ejemplo, podemos ser amigos, podés llamarme cuando me necesites, o también suelen aparecer en situaciones específicas de la vida de la persona. Sí. Mensaje de cumpleaños, de fiestas, eventos que saben que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la idea es que caigas y respondas. Totalmente. A ver, también, sabe que no estás solo, que no estás sola. Apostá a una red vincular, amigos o familia con quienes te puedas sostener para dejar de depender de esta persona. Y arrancá terapia ayer, como dice mi cuñado en estos casos, para tarde temprano. A ver, tengan en cuenta que salir de un vínculo así no es solo dejar a una persona, sino reconstruirse a uno mismo después de esta relación. Sí, y aunque es un proceso difícil, hay que animarse a denunciar. Sí. Ante la primera señal de violencia que detectes, hay que hacerlo. Sí, realmente animate a hablar sobre lo que estás viviendo, ya sea con vergüenza o miedo, pero habla. Sí. Sí. Bueno, para cerrar la sesión de hoy, digo la última sugerencia también dentro de lo mismo, porque me parece que es importante recordarlo y remarcarlo. Recordá que tu entorno te acompaña y no sientas que va a cargar el peso de toda la situación, ¿no? O sea, ellos tienen que ser tu red, tu contención. Bien, creo que hoy no nos hizo falta llegar a un punto de acuerdo, ¿no? ¿Está claro? Claramente, ¿Está claramente. claro? Sí, porque en realidad creo que fue más una sesión de prevención de salud mental, pero por eso podríamos repasar algunos puntos claves que Sofi estuvo anotando, ¿no? Sí, yo estuve haciendo mi tarea, Mal. mientras pienso, hablo, escucho. Voy a sacar mi libretita mental, así los vamos repasando. Dale. Primero, el narcisista no busca amor, busca admiración y control. El amor real no idealiza, el amor real acepta. Un amor que exige sufrimiento no es amor, es dependencia. Las estrategias de manipulación, como mencionamos, el love bombing,
gaslighting o luz de gas y la triangulación generan confusión y dependencia emocional. Salir de una relación con un narcisista, Mati lo resaltó muy bien, requiere apoyo, límites claros y mucho trabajo interno. Hay que elaborarlo. Mucho. Y la terapia es una herramienta muy importante, les diría casi fundamental para reconstruir la autoestima y bueno, terminar evitando que se repitan estos patrones o quedar atrapados en estos ciclos. Sí, mismo, a ver, pueden escribirnos en redes sociales o en todas las redes que nosotros tenemos si necesitan un espacio terapéutico, un espacio seguro o si consideran que alguien lo necesita. Bueno, a ver, los libros que recomendamos en esta sesión son Amores que matan, de Susan Forward, Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, Celos, seducción y vergüenza, de Lutherao, e Histeria y obsesión, de Lutherao. Y la película que recomendamos es Te doy mis ojos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Si les resonó este tema, los invitamos a seguirnos en redes y compartirlo a alguien que les sirva, ¿no? Y dejarnos sus experiencias o dudas en comentarios. Y recuerden que también tenemos un ebook sobre vínculos tóxicos que lo pueden pedir dejándonos un comentario en Spotify o en nuestras publicaciones de Instagram. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se encuentran.